Hola, hoy vamos a meternos de lleno en los números de Marítima de Inversiones, Marinsa. Queremos entender cómo le fue financieramente hasta el segundo trimestre de 2025. ¿Qué tal? Sí. Y para eso tenemos sus estados financieros separados intermedios, los que van al 30 de junio de este año. Exacto. La idea es comparar estos primeros 6 meses con el mismo periodo de 2024 para ver, bueno, qué cambió, qué es lo más relevante. Y usaremos MS para millones de pesos chilenos como referencia. Perfecto. Y un dato importante para empezar. El informe de los auditores independientes. Viene limpio, sin salvedades. O sea que confían en los números presentados. Sí, dicen que presentan razonablemente la situación intermedia según la NIC 34, que es la norma internacional para estos reportes cortos, digamos. Solo hacen una aclaración, ¿Cuál? que las revisiones o auditorías de periodos anteriores las hicieron otros auditores. Es un detalle, pero ahí está. Entendido. Bueno, para quienes no la tengan tan presente, ¿quién es Marinsa exactamente? Mira, es básicamente una sociedad de inversiones chilena. Sus participaciones más fuertes están en Elecmetal. La de metalurgia para minería, ¿verdad? Aunque tiene más cosas. Justo. También tiene intereses en vidrio, en vinos, y la otra grande es la Compañía Sudamericana de Vapores, CSAV, la naviera. Y detrás de todo, el control indirecto es de la Fundación Educacional Internacional Claro Vial. Así es. Bueno, si te parece, entremos a ver la foto financiera, el balance. Dale. ¿Qué vemos ahí? A primera vista, los activos totales subieron un poquito. Están rozando los 316,000 millones de pesos. Pero lo interesante, como siempre, está en los detalles, en cómo se componen. Claro, porque ahí sí hay movimientos llamativos, diría yo. El efectivo, por ejemplo, bajó bastante. Sí, bastante. De unos 74,400 millones que tenían a fines de 2024, ahora tienen cerca de 47,350 millones. Pero, al mismo tiempo, otra cuenta, la de otros activos financieros, dio un salto importante, ¿no? Exacto. Pasó de unos 167,500 millones a más de 200,600 millones. Un aumento considerable. ¿Y eso qué es? Más acciones. Bueno, son principalmente dos cosas. Por un lado, la inversión en acciones de CSAB sigue siendo el componente mayoritario, aunque su valor en libros, de hecho, bajó un poco en el semestre. Ajá. Pero la gran novedad es un depósito a plazo nuevo. Y es grande, ¿eh? Más de 52,000 millones de pesos. O sea, movieron una parte importante de la caja a esta inversión financiera. Parece una reasignación de liquidez, sí. Una apuesta financiera de corto plazo, quizás. Interesante. Y si miramos al otro lado del balance, los pasivos, ahí también hay un cambio fuerte, ¿cierto? Uf, sí. Los pasivos corrientes, los de corto plazo, se multiplicaron. Pasaron de ser apenas unos 1,000 millones a más de 8,300 millones. ¡Wow! ¿Y qué explica ese salto? La clave está en la cuenta de cuentas comerciales y otras cuentas por pagar. Dentro de eso, la mayor parte, unos 8,200 millones, son dividendos por pagar. Ah, claro. Incluye dividendos que ya estaban definidos y también la provisión para el dividendo mínimo obligatorio que tendrían que pagar para el ejercicio 2025. O sea, un compromiso ya registrado con los accionistas que infla la deuda a corto plazo. Exactamente. Y eso, lógicamente, afecta al patrimonio. Disminuyó un poquito por la menor ganancia del periodo, esta provisión de dividendos y otros ajustes menores en reservas. Bueno, vamos entonces a los resultados, al estado de resultados de estos 6 meses. Porque ahí la comparación con 2024 es donde se ve el golpe. Sí, aquí es donde la historia cambia drásticamente. La ganancia neta del primer semestre de 2025 fue de 8,066 millones. ¡8,000 millones! A ver, pongamos en perspectiva. Veníamos de 86,300 millones en el primer semestre de 2024. Es una caída brutal, no hay otra forma de decirlo. ¿Y dónde estuvo el problema principal? La explicación central está en la línea que se llama otras ganancias. Esa línea pasó de aportar más de 81,000 millones de pesos en 2024 a solo 3,300 millones ahora. Una diferencia abismal. ¿Y qué hay ahí dentro? Pues el protagonista es CSAB, pero por partida doble y en negativo. Primero, recibieron muchos menos dividendos de la naviera. ¿Cuánto menos? Mira, este semestre fueron unos 22,300 millones,
pero el año pasado habían sido casi 63,000 millones, una baja fuerte en el flujo que les llegó. Entiendo. ¿Y lo segundo? Lo segundo es un golpe contable. Este semestre tuvieron una pérdida por la valoración de esas mismas acciones de CCAB, una pérdida de casi 19,000 millones. Ouch. Y para que veas el contraste, en el primer semestre de 2024, en vez de pérdida, habían registrado una ganancia por valoración de unos 17,600 millones. Un giro de 180 grados. O sea, CCAB le pegó por menos dividendos y por caída en el valor de mercado de la acción. Exactamente. Esos dos factores explican la mayor parte de la caída en la ganancia. Mientras tanto, la otra inversión importante, Elecmetal, ¿cómo anduvo? Esa se mantuvo más estable, digamos. La participación en las ganancias de Elecmetal aportó unos 3,200 millones, muy parecido a los 3,300 del año pasado. No hubo grandes cambios ahí. ¿Y los ingresos más normales, como intereses y eso? Esos también bajaron un poco. Los ingresos de actividades ordinarias fueron unos 6,000 millones contra 2,100 del año pasado. Suma, pero el gran tema fue otras ganancias. Queda clarísimo. Y supongo que el flujo de efectivo refleja esta misma historia, ¿no? Totalmente. El flujo que generaron con la operación fue mucho menor. Unos 25,000 millones este semestre, comparado con los 69,300 millones de 2024. Directamente por los menores dividendos cobrados, imagino. Principalmente por eso, sí. Y claro, en las actividades de inversión se ve la salida de caja por ese depósito a plazo nuevo que comentamos, los 52,155 millones. Conclusión. Más salidas que entradas. El resultado neto fue una disminución del efectivo disponible de Marinsa. Se les fueron unos 27,000 millones de pesos en el semestre. Vale. ¿Algún otro punto contable o de riesgo que destaque? Sí, un par de cositas. Una es que aplicaron una modificación a una norma contable, la NIC 21, que tiene que ver con qué hacer cuando una moneda no es fácilmente convertible. Impactó mucho. Generó un ajuste inicial al patrimonio de 2025. Negativo, pero pequeño, unos 741 millones, y está relacionado con inversiones que tienen en Argentina a través del Elecmetal. Entendido. ¿Y sobre riesgos? Bueno, el riesgo de mercado sigue siendo central. La exposición al precio de las acciones de CSA y Elecmetal es fundamental. Claro, lo vimos en los resultados. De hecho, lo cuantifican. Dicen que una variación del 10% para arriba o para abajo en el precio de la acción de CSA movería el resultado de Marinsa en unos 14,850 millones de pesos. Eso te da una idea de la sensibilidad que tiene, ¿no? Totalmente. Y confirman algo que ya sabíamos. Para ellos, todo opera como un único segmento de negocio, que es la inversión acá en Chile. Perfecto. Bueno, hagamos una recapitulación rápida. Marinsa cierra este primer semestre con activos más o menos estables, en el total. Sí, la base está ahí. Pero con una rentabilidad que comparada con el año pasado se vino abajo estrepitosamente. Así es. La dependencia de lo que pasa con CSAB, tanto por los dividendos que reparte como por cómo se valora en el mercado, fue el factor clave este periodo. Vimos también que aumentaron sus deudas a corto plazo, sobre todo por esa provisión de dividendos. Un compromiso con los accionistas. Y que hicieron una movida financiera importante con ese nuevo depósito a plazo, reasignando caja. Exacto. Y mientras tanto, se adaptan a normativas contables nuevas. En resumen, muestran una vez más cómo el desempeño de sus grandes inversiones, en especial una tan cíclica como la naviera CSAB, marca el ritmo de sus propios números. Lo que nos deja pensando, ¿no? Viendo esta dependencia tan fuerte de los resultados de Marinsa a los ciclos de un sector como el naviero, vía CSA, CESAB, y el impacto tan grande que tuvo este semestre. Sí, te lleva a preguntar. ¿Qué tan urgente o necesario será para Marinsa buscar maneras de diversificar más sus fuentes de ingreso? O quizás podría o debería potenciarse el rol de los negocios más variados que tienen dentro de Elecmetal. Pienso en la metalurgia, el vidrio, incluso el vino. Claro, si esos negocios podrían dar más estabilidad o crecimiento futuro. Queda ahí la pregunta sobre el equilibrio estratégico que buscarán hacia adelante, ¿verdad? Exacto. Una pregunta abierta para seguir observando.